clase de etología. Me presento, mi nombre es Eva Méndez, yo soy psicóloga, magíster en psicología clínica, docente de la Escuela de Psicología. En el video de hoy encontrarás toda la información referente a la clasificación de los animales, todos los aspectos que medimos dentro de la clasificación de los animales en términos etiológicos y al final encontrarás toda la información referente a las temáticas de ecosistema, nicho y hábitat. Para comenzar, hay que definir lo que podemos entender como el reino animal. El reino animal es uno de los grandes reinos que habrás visto dentro de la biología básica, pero podemos definir que el reino animal está conformado en primer lugar por seres vivos pluricelulares. ¿Eso qué quiere decir? Son seres vivos que presentan más de una célula. Además, estas células son eucariotas. ¿Eso qué quiere decir? Que estas células presentan un núcleo verdadero dentro de sus células y además necesitan alimentarse de otros seres vivos. Eso quiere decir que la nutrición es heterótrofa. Entonces, para poder establecer el reino animal, está conformado por seres vivos pluricelulares, eucariotas de nutrición heterótrofa. Estos seres vivos han desarrollado unos medios o unas maneras para poder relacionarse con el medio circundante y también relacionarse con otras especies en las cuales comparten un determinado ecosistema. Tienen la capacidad de moverse, desplazarse y para buscar alimento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay aspectos que tienen en común con las demás especies que comparten determinados ecosistemas, pero también aspectos que los diferencian. Si nosotros miramos los mares, encontraremos un conjunto de especies que conviven de manera armónica dentro de este ecosistema. Hay aspectos que los asemejan y aspectos que los diferencian. Las diferencias son las que utilizamos dentro de los estudios etológicos para poder establecer la clasificación de los diferentes grupos de animales. Es de tener en cuenta que el reino animal es el grupo que incorpora mayor biodiversidad, puesto que han colonizado la mayoría de los ambientes existentes. Podemos encontrar animales que conviven en el aire, que conviven en la tierra o que conviven en el agua. En términos de la clasificación, en primer lugar, la principal y más grande clasificación es en términos de los troncos que tienen los animales. Aquí encontramos dos grandes clasificaciones. En primer lugar, los vertebrados. Los vertebrados son un tipo de animal que tiene un esqueleto interno o endoesqueleto y también puede ser acompañado de tejido óseo o cartilaginoso. Este endoesqueleto es el principal tronco, a diferencia de la otra clasificación que son los animales invertebrados. Los animales invertebrados no cuentan con un esqueleto interno, aunque pueden contar con un esqueleto externo o exoesqueleto que puede ser un caparazón o cualquier otro tipo de herramienta. Teniendo en cuenta estas dos grandes clasificaciones de vertebrados e invertebrados, encontramos unas clasificaciones más pequeñas en términos de la semejanza y diferencian con las otras especies. Dentro de los vertebrados, entonces tenemos 5 clasificaciones. La primera de ellas, obviamente, es los peces, que son un tipo de animal acuático y con escamas óseas, que conviven obviamente en un ecosistema, en un hábitat acuático. La segunda clasificación hace referencia a los anfibios. Los anfibios son un tipo de animal cuya característica es que tienen un cuerpo desnudo o sin piel. Además, los anfibios tienen la característica de que pueden transitar de un ecosistema único o de un ecosistema acuático a un ecosistema terrestre, de manera que pueden ir del húmedo al terrestre y poder convivir de manera armónica, de manera suficiente y adecuada. La tercera clasificación dentro de los vertebrados hace referencia a los reptiles. Los reptiles son un tipo de animal terrestre que además tiene escamas y colas. La cuarta clasificación hace referencia a las aves. Las aves tienen la característica de ser un animal volador. Y la quinta clasificación es la clasificación de los mamíferos, cuya característica principal es que son vivíparos y además tienen glándulas mamarias, por tanto se llaman mamíferos. Dentro de esta clasificación entonces entran los chimpancés y también entra el ser humano.
Esa es la clasificación para los animales vertebrados. Para los animales invertebrados encontramos una clasificación más variada, teniendo en cuenta que los invertebrados son un tipo de animal con mayor biodiversidad. Encontramos diferentes expresiones dentro de la forma como están constituidos y las formas de comunicación muy diferentes a lo que encontramos dentro de los vertebrados. La primera clasificación dentro de los invertebrados son los poríferos. Los poríferos son un tipo de animal cuyo cuerpo está perforado por una multitud de poros. Normalmente este tipo de animales están anclados a una superficie fuerte o terrestre dentro de un entorno acuático. Los nidarios tienen la característica de un tipo de animal que presentan simetrías radiales. Dentro de esta clasificación encontramos a los pólipos y las medusas, que si ustedes analizan la medusa tiene un cuerpo simétrico y está acompañado por unos tentáculos. Los tentáculos son utilizados para poder comunicarse con el medio circundante y los tentáculos también están dotados por una sustancia que genera urticaria en los demás animales como estrategia para defenderse y buscar alimentos. Los nidarios pueden estar anclados a una superficie terrestre o pueden estar dentro del ecosistema acuático, como pasa con las medusas. La tercera clasificación dentro de los invertebrados son los anélidos. Los anélidos tienen la característica de que tienen el cuerpo dividido por anillos. En esta clasificación se encuentran todos los gusanos. La cuarta clasificación son los moluscos. Los moluscos tienen la característica de que poseen un cuerpo blando. Como tienen este cuerpo blando, normalmente están dotados o buscan una concha que les sirva de exoesqueleto para poder proteger este cuerpo blando. Esta concha, como ya te he dicho, funciona de exoesqueleto y en algunas de las especies rotan de casa dependiendo a ciertas dimensiones, dependiendo a ciertos cambios que van generando en el cuerpo. La siguiente clasificación dentro de los invertebrados encontramos los antrópodos. Los antrópodos tienen la característica de ser animales que tienen patas articuladas. Dentro de esta clasificación encontramos todos los tipos de arácnidos. Y la última clasificación dentro de los invertebrados son los equinodermos. Los equinodermos son un tipo de animal cuya característica es que poseen simetría radial. Como así, en algunas veces poseen un exoesqueleto además y en algunas especies también presentan espinas. Un tipo de equinodermo muy conocido es la estrella de mar. Si bien la principal diferencia entre la clasificación vertebrados e invertebrados es obviamente el esqueleto o el tronco que los compone, también hay otras características que los diferencian dentro de esta clasificación. En primer lugar, además de los troncos que los componen, es que los invertebrados en la mayoría de ocasiones poseen una simetría radiada. No se puede trazar un único eje que divida el animal en dos partes simétricas. No es posible trazar un eje que pueda decir esta es la parte superior, esta es la parte inferior. Y además, en algunos otros grupos poseen simetría bilateral. Las características de cada una de las especies para los invertebrados son catalogadas por el filón, como ya verás dentro del material que está dentro de la plataforma virtual. Para los vertebrados, las características diferenciales, además de los troncos, es que poseen simetría bilateral. Es decir, tú puedes dividir el animal mediante un eje imaginario y poder establecer dos partes simétricas, la parte superior, la parte inferior, la parte derecha, la parte izquierda. Tienen una división en tres dimensiones bien diferenciadas: cabeza, tronco y extremidades. Además, los vertebrados son tetrápodos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen dos partes de extremidades y además han desarrollado un sistema nervioso y un desarrollo de los órganos de los sentidos. Todos los animales, independientemente de la clasificación que compongan, tienen unas funciones vitales. Como ya hemos visto en el video anterior, los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Eso hace referencia a las funciones vitales para cada uno de los animales. La primera función vital se refiere a las funciones de nutrición. El animal necesita buscar recursos para alimentarse. Ya hemos visto que esta alimentación es por parte de otros animales o por parte de otros recursos que hay en el ambiente. Las funciones de nutrición pueden ser de muchas maneras. Los animales, en términos generales, han desarrollado un aparato especializado para generar o para suplir sus necesidades de nutrición. En el caso de los vertebrados, entonces encontramos el sistema digestivo. Asimismo, la alimentación también varía dependiendo a las necesidades que tenga el animal. Entonces podemos encontrar animales herbívoros, que son los que se alimentan solo de especies vegetales, animales carnívoros, que dentro de su dieta requieren la alimentación de otros animales o de carne de otro animal, animales omnívoros, que son los que se alimentan tanto de vegetales como de animales, y los animales parásitos, que son aquellos que viven dentro de un animal o dentro de una superficie como huésped y le causan prejuicios a ese animal. La segunda función vital se refiere a las funciones de relación. Todos los animales han desarrollado un conjunto de estrategias, un conjunto de alternativas para poder relacionarse con el medio circundante y con otras especies. Entonces tú verás dentro del reino animal que algunos han desarrollado unas antenas, y estas antenas les sirven para comunicarse con el medio circundante y poder definir por dónde se desplazan, qué situación puede ser potencialmente peligrosa. Asimismo, como hemos visto en las medusas, que tienen unos tentáculos con una sustancia urticante, esto es una estrategia para poder relacionarse con el medio en términos de la búsqueda de alimento y de la protección ante ciertos agresores. Asimismo, la misma función cumple el sistema nervioso que ha desarrollado la especie humana. Y las últimas funciones son las funciones de reproducción. Obviamente lo que asegura el mantenimiento de una especie es que ésta pueda reproducirse para perpetuar la especie. Hay dos tipos de reproducciones: la reproducción asexual, que es cuando a partir de un organismo se obtiene con la misma carga genética un descendiente directamente igual por medio de la bipartición. Este es un tipo de reproducción muy visible dentro de los animales invertebrados. Y está la reproducción asexual, que contiene o que configura dos células diferenciadas con gametos femeninos y masculinos, y la unión de estos gametos es lo que hace posible un nuevo individuo dentro de la especie. Este nuevo individuo, a diferencia del descendiente del invertebrado, no es una copia 100% de sus progenitores. Si definimos en términos de las clasificaciones etiológicas dentro del reino animal, entonces tenemos que cada especie tiene un nombre común: una especie, género, familia, orden, subclase, clase y filo. Para poder definir, entonces podemos resumir que para el Homo sapiens, es decir, el ser humano, encontramos como nombre común humanos, especie Homo sapiens, género Homo, familia homínidos, orden primates, subclase euterios, clase mamíferos, como ya hemos dicho anteriormente, y filo cordados. Nuestras características como mamíferos incorpora obviamente que pertenecemos a la clase de los vertebrados, y en términos de funciones vitales tenemos reproducción asexual. Nuestra alimentación es omnívora en la mayoría de casos, y cuando se es vegetariano es por una elección propia, no quiere decir que no necesites la carne para poder subsistir, y tenemos unos factores o tenemos unas estrategias de relacionamientos a partir de nuestro sistema nervioso central. Cada una de estas especies, independientemente de la clasificación en la que esté, conviven de manera armónica dentro de un ecosistema. Entonces, como hemos visto, la Tierra está conformada por diferentes ecosistemas o diferentes ambientes en los cuales estas especies conviven. El ecosistema se refiere al medio natural en el que viven e interactúan los diferentes seres vivos. Hay ecosistemas
terrestres, en los cuales encontramos los desiertos, las sabanas, las selvas. Hay ecosistemas acuáticos en los cuales encontramos los ríos, encontramos los lagos, encontramos los mares, y están los ecosistemas mixtos que incorporan un componente terrestre y un componente acuático, como los humedales. Este ecosistema obviamente está conformado por unos factores bióticos y abióticos, es decir, los bióticos son todos los seres vivos que lo conforman, y los abióticos son todas las cosas sin vivas que sin vida, que hacen parte del ecosistema, como las piedras, el agua, los vientos. Dentro de este ecosistema, en los cuales los animales conviven de manera armónica, hay un lugar físico específico donde viven cada una de las especies. Este lugar específico reúne todas las condiciones naturales necesarias para que esa especie sobreviva. Este lugar específico donde vive cada especie es lo que se conoce como hábitat. Entonces, por ejemplo, dentro del ecosistema acuático encontraremos a lo mejor en los mares de abajo encontraremos a lo mejor todos los arrecifes de coral, pero a nivel del agua encontraremos una variedad de peces, de medusas y de otros animales. Y asimismo encontraremos que muchas veces a las orillas salen pues los caracoles, algunos moluscos, ¿verdad? Entonces el lugar específico donde vive cada una de las especies es lo que se reconoce como hábitat. Asimismo, dentro de este hábitat, dentro de este ecosistema, cada una de las especies cumple una función para su mantenimiento, tiene como una responsabilidad u ocupación. Esa ocupación que cumplen cada una de las especies es lo que se conoce como nicho. El nicho es la función que tiene un grupo de seres vivos en concreto para la conservación o para el ecosistema. Entonces, para resumirte, en el día de hoy, en este video, encuentras todo lo referente a la clasificación de los animales y la temática de ecosistema, hábitat y nicho. Recuerda revisar el material que está dentro del aula virtual para poder realizar las actividades, y nos vemos en una próxima ocasión.